Gema, vamos a ver, ahora me gustaría saltar a, no voy a preguntar sobre el desarrollo que tiene el texto sobre el procedimiento, pero sí sobre una cuestión que me parece interesante. Me pareció interesante cuando lo leí y quería saber tu opinión. Y es el tema de, bueno, aquí lo que se establece es la duración de la mediación. Como aquí, como se ha dicho, es una ley que tiene que abrigar todas las posibilidades de mediación, punto de partida es lo que digan las partes con el mediador, es decir, principio de autonomía de la voluntad, lo que se pacte. Pero luego se establece un criterio legal que dice que la mediación no durará más de 3 meses, con posibilidad máximo de una prórroga de hasta dos meses, ¿no? Entonces, yo lo que quería plantearte es si a ti te parece bien, o sea, la opción es, lo dejamos abierto, basándonos solo en el primer punto, o, por el contrario, como no es civil y mercantil, sino que puede afectar a temas donde haya materia de derecho público, necesidades de reducción de plazos y demás, si es conveniente, me gusta más esa palabra que necesario, si es conveniente en la ley precisamente el que se haya hecho una sugerencia, porque yo el artículo lo leo como una sugerencia legal. ¿Qué opinas, Gemma? A mí cuando lo leí... Artículo 34. Sí, me sorprendió por lo del tiempo y las partes, ¿no? Porque es la gran lucha que tenemos los mediadores en la práctica, o sea, en la base. Yo, como era, sugeriría que hagan una distinción intrajudicial y extrajudicial. Intrajudicial, ¿por qué? Porque venimos, hombre, por los preceptos legales, ¿no? Pues la suspensión de la ley de enjuiciamiento civil y luego también porque pueden prescribir determinadas cuestiones. Por eso, que ahí está el derecho procesal. Por tanto, en la intrajudicial lo puedo entender. En la extrajudicial, no. No, porque nosotros, los mediadores, somos entrenados como los médicos para analizar, diagnosticar y tratar los conflictos. Y cuando vosotros vais al médico, si os dice que tenéis un constipado, ¿no? Pues os da una medicación, y si dice que tenéis un cáncer, da otra. Y con los conflictos pasa lo mismo. El mediador debe saber que no es lo mismo un conflicto en el que hay 2 partes y que viene desde hace un año, que un conflicto en el que hay 8 partes y que llevan 8 años con ese conflicto. Por tanto, yo creo que aquí tienen que dejarle el trabajo al mediador, que es el especialista. Cuando tú vas al psicólogo te da el alta, cuando vas al abogado está el acuerdo y cuando vas al mediador igual. Y además, hilo con la ética del mediador, porque puede ser que esto se haya hecho por el miedo de es que igual alargan las sesiones para cobrar más. Mentira, porque no hay nada más frustrante para un mediador que alargar sesiones cuando tú ya ves que no van a alcanzar ningún acuerdo. Y esto sí que forma parte de la ética en la que tantos programas formativos hacen hincapié, la ética del mediador. El mediador, una de las partes por las que tiene que estar bien formado es para saber cuando ya las partes realmente no hay voluntad de alcanzar acuerdos. Y luego otra cosa también importante es que los que marcan los tiempos son las partes. Porque tú cuando le dices a las partes que trabajen en algo, igual son ellos los que lo postergan. Y hay veces que las partes, al final, cuando ya ven que les está funcionando la mediación, voy a hablar en profano, se sienten tan a gustito, ¿sí? que les cuesta irse de la mediación. No, perdonen, se ha acabado, se firma y se acaba. Entonces, está muy mezclado también con la ética del mediador. Y yo, como ejemplo, cuando leí este artículo pensé en la mediación que estábamos haciendo en ese momento en el despacho de un alto directivo. Empezó en diciembre, ha acabado ahora. ¿Por qué? Vacaciones de Navidad, las vacaciones son los grandes enemigos del mediador, ¿eh? Navidad, fallas, Pascua y agendas muy complicadas. Y sesiones presenciales. Un señor que viaja 3 meses a Londres y está solo una semana en Valencia, es verdad, ha habido 6 sesiones, ¿sí? Pero no han durado 3 meses. ¿Sí? Empezó en diciembre y ha acabado a finales de marzo. Entonces, bueno, yo creo que se debería hablar un poco pues, en función de la complejidad o del diagnóstico del conflicto y dejarlo también en manos del profesional. Un poco, por eso me sorprendió el artículo cuando le leí, se me pusieron los pelos como escarpias y luego dije, relaja, vamos a proponer. Gracias, Gemma. Ahora luego veremos, a ver. Bueno, y por último, Sandra, control del tiempo, por favor. Esta es una pregunta en negativo, es decir, en negativo me refiero, como mediadora comunitaria, que tú llevas ejerciendo desde hace tiempo, ¿qué obstáculos son los que vislumbras en la ley para el desarrollo de la función?
A lo mejor dices que ninguno y se acabó. Hemos encontrado. Pero no, en principio yo creo que desde el punto de vista de la mediación comunitaria es importantísimo que garanticemos que se cumplan los principios de la mediación, ¿no? La voluntariedad, el equilibrio de poder, todo eso que hemos esbozado y en lo que hemos coincidido al hablar de la ley. Pero más que obstáculos, sí que hablaríamos de preocupaciones, ¿no? Estamos ante un proyecto de ley integral que hace referencia a la ley de mediación en el ámbito familiar. Y sí que es curioso y ha llamado la atención que no se haya incorporado, y consideramos que es muy importante, la ley de mediación intercultural de la Comunidad Valenciana. No, eso, es que es curioso porque somos los pioneros en este tipo de ley. Por lo tanto, incorporar la 15-2008 y la Orden 8-2011 nos pareció que lo echábamos en falta. Y sí que aquí hay una labor que se ha realizado exhaustiva durante muchos años desde una perspectiva transversal, no solamente en la mediación comunitaria, sino en todos los ámbitos de actuación, que no podemos dejar de legitimar y valorizar. Sobre todo porque hablamos de profesionales de la mediación intercultural que se han formado en muchas universidades y en instituciones reconocidas en su momento, como la Escuela de Saint Migra, del cual tenemos aquí algunos representantes, excompañeros, que lamentablemente en la actualidad ha dejado de existir. Entonces, eso es una preocupación realmente, y sí que invitamos a que contemplen la incorporación si estamos hablando de una ley integral. Por otro lado, también este registro de mediadores, que es el registro de mediadores de la Comunidad Valenciana del ámbito intercultural, y también comparto un poco, no la opinión, pero sí la inquietud del compañero. No todos estos profesionales, si bien cumplen con los requisitos que exija el registro, tienen la formación de origen, sí tienen la formación en mediación, pero no todos tienen la formación de origen de licenciatura, diplomatura, formación profesional. ¿Qué pasa con estas personas que están trabajando, que siguen trabajando, que tienen un capital y un bagaje en el ámbito de la mediación intercultural? ¿Qué va a pasar con estas personas que están en el registro? Un poco para que reflexionemos y las contemplemos, ¿no? Otra inquietud es que da la sensación, quizás uno se equivoca, ¿no? Porque claro, cuando analizamos el proyecto, es verdad, como decía Amparo, ¿no? Damos mucha caña y a veces es mejor ver el vaso medio lleno que no medio vacío. Pero es como que nos referimos siempre al conflicto desde el punto de vista material y económico. Y esto es típico en las mediaciones intrajudiciales, en divorcios, en sucesiones. Pero en los conflictos interrelacionales que se dan mucho en el ámbito comunitario, en el día a día, o fuera de estas mediaciones intrajudiciales, se echa en falta el tratamiento, el abordaje de los conflictos relacionales, entre vecinos, entre personas de diferentes culturas, etcétera. Insisto, no son obstáculos, pero sí inquietudes. Y sí sé que lo han mencionado en Alicante este tema, pero me gustaría también que lo contempláramos. El artículo 3 y el artículo 4 del anteproyecto de ley habla de que estas mediaciones versen sobre conflictos que tengan relación con materias de libre disposición. Y aquí no nos queda claro cuando trabajamos la mediación comunitaria. ¿Qué pasa con esos conflictos que solemos trabajar en donde hay un espacio público como una plaza con dos grupos culturalmente diferentes o dos asociaciones de vecinos que no se ponen de acuerdo para la utilización de ese espacio público?
Eso son inquietudes, más que críticas o obstáculos, que creo que sí los deberíamos contemplar. Muchas gracias. De nada. Ya para terminar, a los que estamos aquí, 1 minuto, no más, por cada uno de los aquí presentes. Una propuesta breve, una sugerencia de mejora del texto. Pero 1 minuto, o sea, esto es telegrama, porque luego vamos a dar la palabra al público. ¿Por quién empezamos? ¿Por Salvador? Venga. Yo creo que lo he adelantado ya cuando he hablado del régimen sancionador. Yo eliminaría el régimen sancionador de la ley y lo pasaría al reglamento. En la ley como máximo haría una referencia, pues como dice el artículo 14 de la Ley Nacional, a la responsabilidad que tienen los mediadores con indemnización de daños y perjuicios. Perfecto. Amparo. Y bueno, tenía varias, pero solo una, ¿no? Una, sí. Vale, pues me quedo con la que pensé, sería en el artículo 39, aunque pone que la mediación gratuita nombra personas, y se puede entender jurídicas y físicas, pero no estaría de más poner también jurídicas, porque luego hace referencia para los requisitos a la unidad familiar, entonces ya se está refiriendo únicamente a la persona física, entonces no costaría nada poner ahí físicas y jurídicas y eso estaría bien. 1 minuto. Sandra. Hacer hincapié en la no judicialización de la mediación. Es verdad que tenemos que garantizar los derechos de los mediados, que tiene que haber un marco en el que se desarrolle la labor mediadora, pero no pequemos de encorsetar un proceso que sabemos que es flexible y amplio para evitar, entre otras cosas, la vía judicial. Muy bien. Paco. Muchas gracias. A ver, yo había puesto a trabajar a la sección de mediación y al CEMICA para que hicieran propuestas, pero las hemos remitido vía correo y resumiendo, para no entrar en ellas, porque han hecho un trabajo magnífico, yo recogiendo viendo lo que había, yo creo que una de lo que podía mejorarse es el tema de que hay demasiada materia reservada a reglamento que deberíamos de poder solventar para que los que estamos trabajando en la mediación tengamos claro cuál es la perspectiva que va ahí. Y si el desarrollo reglamentario tarda más de lo previsto, que pudiera ser, tengamos elementos para poder trabajar con tranquilidad. Esa sería la propuesta. Gemma. Yo, confidencialidad y deber de secreto profesional, también para proteger el trabajo del mediador y clarificar también esto sobre lo que hay tanta confusión sobre la famosa aportación de la documental al procedimiento de mediación, el valor de las actas, en qué momento son confidenciales y en qué momento no. El acta final nunca puede ser confidencial si está suscrita por las partes. E incluir también la confidencialidad, ya que estamos en una ley de máximos, para todos aquellos mecanismos de ODR, de mediación online. Y me sobra un poco, ¿no? Del minuto. No. Vale. Yo creo que os agradezco mucho a todos. Yo creo que les podemos dar un aplauso a los 5 intervinientes. Y ahora sí se abre un turno de intervenciones para que participéis. Sí, por favor, sí. Aquí yo creo que aquí está le podemos dejar este micrófono. ¿Tienes agua? No, yo tengo. Mira a ver, porque yo creo que no. Ahora sí. Sí. Bueno, soy Beatriz Rabasa, soy miembro, de la sección de mediación del Colegio de Abogados y, como bien dice, pues Francisco Ferrer, hemos estado realizando en plena semana fallera, pues un grupo de trabajo y realizando alegaciones que hemos presentado en tiempo y forma. Bueno, es que si me vuelvo así no puedo
veros a vosotros, pero en fin. Y entonces hemos aportado pues múltiples alegaciones. Yo creo que es muy positivo, ciertamente, coincido con lo que se ha dicho desde la mesa, que estemos aquí en una hora, pues en fin, desde las 5 de la tarde puntuales, hablando de la mediación, y se ve que somos múltiples profesionales interesados y trabajando desde hace ya mucho tiempo por y para la mediación. Eso es positivo. Es positivo que se esté hablando de un anteproyecto de ley de mediación, y la Comunidad Valenciana fue pionera, como sabéis, desde el 2001 tenemos nuestra ley de mediación familiar, y bueno, después el reglamento tardó más, desde el 2007 hasta el 2007 no hubo un desarrollo reglamentario. No obstante, hay algunas cuestiones, yo no voy ahora a desgranar todas las múltiples enmiendas porque no es el foro adecuado, pero sí que hay una cosa que ya en la exposición de motivos me ha preocupado, nos ha preocupado, creo que puedo hablar en nombre de ese grupo de trabajo especialmente, y creíamos que era fruto de una errata, simplemente. Y no obstante, cuando ya la consellera, pues, en fin, lo ha citado, entonces ya nos entra un poco de preocupación, porque la ley, bien es verdad que ninguna ley tiene la capacidad de transformar la sociedad, hay que recurrir a los reglamentos, pero la ley sí que le corresponde delimitar claramente lo que se está tratando. Entonces, en el principio, antes del articulado, en la exposición de motivos, se dice que el mediador una de sus misiones es proponer posibles soluciones. Eso de que el mediador debe proponer posibles soluciones, para los que estamos aquí, que creo que todos somos pues mediadores y que tenemos algunos más, otros menos experiencia, pues esto chirría porque ya sabemos que existen múltiples escuelas de mediación, pero en ninguna se habla de que el mediador tenga que proponer. Entonces, ciertamente, si ya en la exposición de motivos y después aquí incluso se ha citado esto, y lo ha dicho la señora consellera, eso nos crea profunda inquietud, Entonces, espero que eso sea pues una errata, como hay algunas, en vez de retransmitir es transmitir, pero en fin, eso son erratas propias de los sistemas de corrección. Y otra cosa son los principios fundamentales. Coincido plenamente con el tema de la confidencialidad, que se tiene que preservar la confidencialidad, porque es uno de los principios esenciales de la mediación, y ahí se habla con mucha alegría de que desde los órganos competentes se puede recabar cualquier tipo de documentación y demás. Se habla incluso de que a partir de una resolución judicial se puede recabar información, cuando en la ley estatal se habla de resolución judicial motivada y solo en el ámbito penal. Esa diferencia no es baladí, esa diferencia creemos que pone en cuestión el desarrollo de la mediación. Y bueno, pues hay otras múltiples circunstancias, y yo no me quiero ya, prolongar en exceso esta intervención, pero otra que también produce inquietud es esa voluntariedad. El principio de voluntariedad es fundamental. Eso lo sabemos, todos podemos estar de acuerdo, tanto respecto a los mediados como respecto a los mediadores. Es decir, si un mediador entiende que no procede continuar esa mediación, no tiene por qué justificarlo, y en el texto del borrador del anteproyecto de ley se establece una serie de cuestiones. Entonces, ciertamente, eso nos inquieta. Evidentemente, repito, estamos muy complacidos de que aquí exista ese foro, que esto se realice pues, en más ciudades, como nos ha indicado la señora consellera, y que podamos todos intervenir y que sin duda se mejorará ese texto. Pero, aparte de las cuestiones que se han planteado, y que creo que ha sido un debate interesante propuesto por la mesa, esas tres, por favor, centrémonos, porque es que conculcan los principios fundamentales y esenciales de la mediación. Entonces, sí que pediríamos que se tengan en cuenta estas consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Hola, me llamo Julio Tecles y yo quiero agradecer a la Consellería que haya tenido en cuenta el movimiento asociativo y las asociaciones, porque, por supuesto, es la normativa europea. En Europa tratan igual, exactamente igual, a los colegios profesionales que a las asociaciones. Y nosotros pertenecemos a asociaciones, todos somos profesionales, la mayor parte de nosotros estamos también colegiados, pero a través de las asociaciones tenemos una transversalidad con todas las especialidades. Por eso estamos agradecidos que nos hayan tenido en cuenta. Eso es la primera. Y la segunda, con respecto a la mediación online, deberíamos preguntarnos si ha funcionado a nivel estatal y por qué. ¿Por qué no ha funcionado? Deberíamos preguntarnos por qué los ingleses, en el Reino Unido, se hacen mediaciones por teléfono. Yo sé que todos vosotros os vais a
tirar de los pelos por lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero deberíamos preguntarnos por qué ha fracasado. Porque a lo mejor debemos ser muchísimo más laxos en ese tema, porque al fin y al cabo es un medio más de comunicación. Bueno, Sí. que me pasara. Sí. A ver, yo soy Ángeles Morán, soy psicóloga del Colegio de Valencia, si bien mi responsable del colegio es Elvira Jaime, que la tengo aquí, pero yo lo que tengo que decir como mediadora es que, primero, agradecer a la Consellería, por supuesto, y luego que habéis hablado de escucha activa, habéis hablado de lenguaje no verbal, lenguaje verbal, habéis hablado de, bueno, no de empatía, pero sí de muchos temas relacionados con la psicología. Posiblemente será una desviación profesional mía, pero considero que la mediación es propia del psicólogo, asesorada por jurídicos, mercantiles, etcétera, porque siempre que hay un conflicto emocional tiene que estar un psicólogo, porque si no está el psicólogo podríamos estar hablando de intrusismo, si bien la ley dice que cualquier técnico con FP2 y con 100 horas de mediación es suficiente, pero aquí estamos haciendo una nueva ley. Como esto no va a ser posible, porque ya veo las caras que todos me estáis poniendo, sí que veo bien que dependiendo del conflicto en el que se trate, que los abogados no acaparen el tema. Y dependiendo del conflicto, si es un tema de familia que lo puede resolver solo un psicólogo, como es, por ejemplo, un divorcio o una custodia de niños, pues, y si se necesita al abogado, pues que se haga multidisciplinar. Es decir, que no haya solo un mediador, sino que haya 2 o incluso 3. Porque, por ejemplo, en el tema de una herencia, que están las emociones muy enconadas y no se hablan a lo mejor desde hace años, se necesita un psicólogo, se necesita un abogado y se puede necesitar también un asesor mercantil o un mediador simplemente, un mediador pero asesorado por, o sea, compartiendo. Yo creo que la tarea de mediación es multidisciplinar porque en un conflicto entran muchas variables. Y también quería decir el por qué se nos ha olvidado en España este tema. Yo tengo una teoría demostrada en mi práctica, mi poca práctica de mediación, porque casi no existe, y es que la mayoría de los abogados que son mediadores les resulta mucho más rentable poner una demanda judicial de divorcio que ir a una mediación. Entonces, no están haciendo mediación y están poniendo demandas. Una demanda judicial está de 1.000 a X, entonces les resulta mucho más rentable. Una mediación a lo mejor de 5 sesiones son 400 euros y compartidos entre 2 personas, con lo cual es muchísimo más económico, es muchísimo más rápido y luego yo como psicóloga que estoy haciendo informes periciales para juzgados, ella también es mi responsable porque es la responsable de psicología jurídica y mediación, lo que yo también veo es que están colapsados los juzgados y todo el tema de familia de entrada ya se tendría que sacar de ahí. Y hacerlo los mediadores. O sea, es que están súper colapsados. Nada más. Sí. Ciencia que es muy importante que los equipos de mediación sean multidisciplinar. Eso aporta una riqueza inigualable. Y es verdad, en algunos países, por no decir en todos de Latinoamérica, la mayoría de las mediaciones exigen la presencia de un abogado. Un convenio si no está la presencia de un abogado. Por lo tanto, no sectorizar es importante. De ahí la necesidad de no judicializarla también y de contar con la riqueza de las disciplinas que tenemos la posibilidad de mediar y de comediar, ¿no? Simplemente eso, que no es una deformación profesional la tuya, sino es también una apertura de cap. A ver, ¿alguien más quiere hablar, por favor? Sí. Bueno, yo soy Inés, soy pedagoga, soy formadora de mediadores en el ámbito intercultural y en el ámbito comunitario desde, bueno, pues el año Meli, 2000, o incluso un poquito antes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues agradecer porque llevamos mucho tiempo hablando de mediación y está bien porque, bueno, pues poco a poco van habiendo avances en cuanto al reconocimiento de estas cosas, ¿no?
Yo sí he visto en este borrador algo que me parece fundamental y que os doy la enhorabuena, que son palabras como difundir, promover y crear cultura de mediación. Esto a veces lo olvidamos y luego lo que pasa es que se crean servicios de mediación que si ya es difícil que un ayuntamiento, que un municipio, que una escuela, que lo que sea, cree un servicio de mediación, luego lo tenemos que cerrar porque nadie tiene conflictos, ¿no? Estas cosas que pasan, y lo tenemos que cerrar porque o es que en este municipio no funciona porque no tenemos conflictos, o en este sitio no funciona. Y bueno, pues ya sabéis todos que no es un tema de que no hayan conflictos, sino, por lo tanto, esta parte de difundir, promover y cultura, espero que esté más allá de las líneas y de que queda muy bonito como objetivo, sino que hayan acciones concretas y presupuesto realmente para contribuir a esa cultura de paz y a esa cultura y a ese cambio de paradigma, sin el cual es que estamos luchando contra corriente, ¿no? Yo creo. Luego hay otra cosa que también pone, que es el tema de observar, conocer, publicar. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo con el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es necesaria, pero tú puedes dar datos manteniendo la confidencialidad para poder recoger informes y poder dar a conocer el trabajo y los resultados que tiene la mediación. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en el ámbito de la mediación comunitaria y de la mediación intercultural? Que como no recogemos, no sistematizamos, no escribimos, no redactamos, no sirve para nada, porque ¿eso dónde está? Y todos estos años de trabajo muchas veces se pierden en el olvido, ¿no? Entonces, sí a la confidencialidad como principio de la mediación, pero dentro de la confidencialidad sí hay cosas que se pueden recoger y que se respeta la confidencialidad, que son importantes porque hay que sistematizar y hay que dar los resultados, porque si algo, si no vendemos que funciona, ¿quién lo va a comprar, ¿no? Entonces eso es importante en las publicaciones y demás. Luego, hay ámbitos como el escolar, como el comunitario, como el intercultural, donde cuando se habla de mediación, y yo sé que esto también es un debate, no hablamos solo de mediación en conflicto, hablamos de mediación preventiva, hablamos de mediación rehabilitadora y sabemos que es que no se puede hacer la una sin la otra y la otra sin la una. O sea, no podemos solo hacer mediación preventiva, porque eso solo no sería mediación, pero no podemos hacer mediación en conflicto si no hacemos preventiva y si no hacemos rehabilitadora en determinados ámbitos de intervención. Entonces, eso también es una de las cosas que yo echo a faltar. Y ya por último, y no extender, el tema de que se regulen las cosas es justo y necesario porque es el marco que todos necesitamos. Pero ojo, porque hemos sido víctimas de que, y digo la palabra víctimas bien empleada, porque cuando las cosas se quieren controlar demasiado, gente que funciona bien, entidades, porque no los únicos que saben, y lo siento, y trabajo también para la universidad, pero no todo el conocimiento está en la universidad, ni en los colegios profesionales, ni en este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, cuando nos dejamos fuera gente que llevamos mucho o que lleva mucho tiempo trabajando y que no es universidad, pero maneja formaciones de tanta calidad o más que la propia universidad, quiero decir, ojo, porque si no, lo que estamos es, en vez de promoviendo que la gente se forme y de promover, estamos cargándonos, como ha pasado, estructuras válidas que estaban dando respuesta. Gracias. ¿Tienes el micrófono? Es que estamos iguales. El micrófono, por favor, ¿quién lo tiene? Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, perdón por la voz, estoy bastante acatarrada. Entonces, bueno, agradezco el hecho de que se dé este debate, creo que es importante. Primero, no me he presentado, soy Elvira Jaime, como mi compañera había dicho, vengo representando al Colegio de Psicólogos como persona que se ha presentado al debate este, ¿no? Entonces, en primer lugar, por un lado, lo que quería decir es que efectivamente hay asuntos a mediar. ¿No se oye? Hay asuntos a mediar donde realmente
conocer lo que son las emociones, conocer lo que es el imbricado del conflicto, más allá de solucionar solo una determinada solución a ese conflicto, de llegar a un acuerdo, sino solucionar y prevenir que puedan llegar a haber más conflictos, educar, que también hay una función pedagógica en la mediación, es lo que creemos desde el colegio, que efectivamente pues cuando hay niños, cuando hay familia, cuando hay discapacitados, quizá no que sea solo, disculpa, estoy de acuerdo, efectivamente que sí, los psicólogos, pero no creo que sea solo papel de ellos. Una buena comediación creo que sería importante y sería conveniente. Yo, un poco por aquello del colegio, para que como se me ha hecho alusión directa, creo que sí que es importante que lo trabajemos todos y que la formación sea previniendo, como he dicho antes, que se vuelvan a caer en conflictos porque se llegue solo a una solución puntual de ese conflicto y no se trabaje lo que es la formación para que no haya más problemática, ¿no? Las personas aprendamos. Y por otro lado, yo creo que efectivamente habrán algunos profesionales del derecho que hagan lo que mi compañera ha dicho, pero no creo que se pueda generalizar en absoluto. Igual que psicólogos trabajaremos muy bien en mediación y otros trabajaremos muy mal en mediación. Entonces, en ese aspecto creo que, bueno, a veces nos dejamos también llevar un poco de nuestra emoción. Y estoy de acuerdo con la compañera Inés, que efectivamente a veces no siempre la formación universitaria es la que nos da la buena profesionalidad, pero también es cierto que cuando se empezó, muchos pues no teníamos ese acceso a ese tipo de formación y fuimos un poco, digamos, pues autodidactas, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día sí que hay ya una formación reglada y considero que también hay que tenerla en cuenta. Hay buenos profesionales que ya han sido y que siguen siéndolo sin una buena formación académica, pero no una buena formación profesional, que seguro que sí la tienen cuando funcionan, pero que no podemos decir, bueno, pues ahora que ya está esta formación, pasémosla por alto. O sea que un poquito es una de cal y una de arena. Y, por supuesto, agradecer muchísimo que hayamos sido invitados como colectivos todos a este debate y esperemos que realmente sirva. Y, por último, lo que antes ha dicho la compañera, que no recuerdo su nombre, que efectivamente hay algunas cosas en la ley que a lo mejor sí que habrían que revisarlas y estoy de acuerdo con los puntos que ya ha comentado. Y nada, muchas gracias. Allí, en dos filas más para atrás, por favor. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Gómez, soy la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Nosotros también tenemos instituto de mediación, también podemos mediar. A lo mejor no tenemos mucha psicología, pero bueno, la creamos, nos hacemos a todo. Yo quiero entrar en un tema que se ha tocado un poco de soslayo por Amparo. Amparo sabe de lo que voy a hablar porque nosotros tenemos instituto de mediación hace pocos años, entonces somos nuevos en esto. Pero entendemos que la mediación es una profesión. O sea, el mediador no es un hermanito de la caridad que va a los sitios y cobra o no pasa nada, ¿no? Porque queremos todos difundir la mediación y queremos que haya visibilidad y así no se puede promocionar. O sea, Amparo lo sabe que hace falta presupuesto y hay que hacer entender que esto ahorra dinero, pero tiene un coste que le permita a la persona que media cubrir gastos y ganar dinero. O sea, no es nada malo ganar dinero. Quiero decir, yo no puedo vender a mi colectivo la mediación si ahora mismo, no sé si alguien me puede decir que se gana la vida solo mediando. Si me lo decís me caigo muerta, porque vamos, sería la primera vez. Nadie se gana la vida mediando solo. ¿Por qué? Porque la mediación es como algo bonito, algo que nos llena. No, vale, sí, nos llena, pero es una profesión. Y los primeros que no dan valor a eso son la administración. Son esos ayuntamientos que te dejan un despachito para que te salga algo, pero no pretenderás cobrar, ya que te hemos dejado el despachito. Entonces, creo que es importante hacer esa labor también, con la administración de todo tipo, de que se entienda que esto es una profesión. No existen titulaciones, existe profesión. Ni FPs ni universitarios. O sea, profesionales bien formados que den calidad a la profesión y ya está. Pero tiene que poderte ganar la vida de ello. Porque al final, si no, será algo complementario que vayas haciendo, pues eso. A mí me da la sensación muchas veces que es como, pues en vez de en una ONG, pues medio. Y así, pues, me siento bien. Entonces, creo que es importante. Y hay que decirlo. O sea, al final no es nada malo.
decir que la mediación tiene que cobrarse al precio que toca y ponerla en valor. El valor económico es importante. Gracias. Sí. Bueno, soy Raúl Sánchez y vengo en representación del Colegio de Ingenieros Industriales. Antes que nada, bueno, pues felicitar a todo el mundo por el borrador de anteproyecto de ley que nos hemos dado, que efectivamente abre más las miras respecto a la ley nacional. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y en el Colegio de Ingenieros Industriales nos preocupaban dos aspectos fundamentales. Y uno es el que ya se ha apuntado, del tema de fijar unos plazos límites y máximos. Entendemos que eso va en contra del espíritu de la mediación, porque, bueno, se puede apoyar en no dilatemos estos procedimientos de forma innecesaria, pero permitamos que todo el mundo pueda acceder a esto. O sea, no saquemos algunos procedimientos que podrían ser algunos conflictos que podrían estar sujetos a mediación del campo de la mediación por imponer unos plazos rígidos y además muy claros y marcados ya directamente en la ley. Entendemos que eso no favorece el impulso de la mediación, porque hay conflictos y conflictos, como muy bien ha dicho antes Gemma, que no es lo mismo un resfriado que una enfermedad más seria. Y después creemos que para que todo esto sea un poquito más operativo y en línea de lo que están diciendo todos los contertulios de la mesa, llevar la ley a la realidad y hacer que todo esto funcione, existe un registro nacional de mediadores e instituciones de mediación. Aquí se creará un registro autonómico. Pues parece sensato, interesante, que, por ejemplo, los mediadores e instituciones de mediación que ya estén inscritos en el registro nacional con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana, automáticamente, el propio registro, desde su creación, los incorpore. ¿Por qué? Porque además de esa forma entendemos que el registro nace vivo. Y al ciudadano, cuando se cree ese registro, cuando sea, tras un reglamento, antes, durante, nacerá vivo y se podrá ofrecer un mejor servicio y mejores garantías en la Comunidad Valenciana. Y no entraremos en conflicto pues, en determinados aspectos. Sabemos que la ley nacional pues, se ciñe, se circunscribe a otros aspectos. Este es más abierto, pero no pongamos cortapisas aquí dentro. Limitación de plazos, algunos aspectos que en ámbito general pueden ser razonables, pero pues pueden entrar en conflicto y no ayudar a los mediados, que al final es de lo que se trata. Yo creo que es una muy buena intención. Es importante que haya una ley de mediación en la Comunidad Valenciana. Vamos a desarrollarla bien. Es una muy buena ley. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere hablar?